Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ensartes y Veo, la nueva televisión en Ayacucho. Estamos llegando gracias a la producción de Veo, la nueva televisión y bajo la dirección de Manuel Labio, transmitiendo pues a través de las páginas simultáneas, ¿no? De Ensartes como de Veo, la nueva televisión. Y vamos a conversar en breves segundos esta noche. Vamos a hablar sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional y el gobierno regional de Ayacucho, ¿no? ¿Cómo se ha estado dando estas circunstancias en los últimos días? Y justamente para conversar vamos a tener ya, o ya estamos, mejor dicho, conectados, ¿no? Con Lincoln Onofre, politólogo. Lincoln, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a ti, estimado Chisu, y a todos los televidentes, a todos los Muy facebookeros ahí que lo bien. vamos en ahora, ¿no? Así es, efectivamente. Y asimismo, al igual que Lincoln, está con nosotros también Akira Laime, comentarista política. Akira, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Franceli, ¿qué tal? Muy contenta de poder participar con ustedes, un gran equipo. Muchas gracias. Asimismo, también nos acompaña Alan Tapia Robles, también analista político. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Agradecer esta oportunidad y gustoso de poder compartir el análisis junto con Akira y Lincoln, dos personas de las cuales por buen tiempo he seguido sus opiniones muy acertadas y de calidad. Estoy muy satisfecho por esta invitación que nos hacen. Muchas gracias. Bueno, estamos de manera directa, ¿no? Estamos de manera simultánea. Lincoln y Akira se encuentran pues en la capital de nuestro país y Alan Tapia, al igual que yo, nos encontramos obviamente pues aquí en Ayacucho. Bueno, quiero empezar con Alan. Alan, ¿cómo ves estas nuevas disposiciones del gobierno nacional, en este caso de Martín Vizcarra, ¿no? En relación pues al levantamiento de la salida por género y más que nada pues en el horario que se ha adelantado, ¿no? Normalmente era pues de 6 de la noche hasta las 5 de la mañana el estado del aislamiento o de la inmovilización social, como quieran llamarlo, y en cambio ahora va a ser pues de las 7 de la noche a las 4 de la mañana. ¿Cómo estamos en esta situación? Alan, ¿cómo lo ves? Bueno, definitivamente es una medida acertada, sin embargo, no debería ser la totalidad de las decisiones o determinaciones que pueda estar tomando el Ejecutivo. Considero, Franchelli, como un pequeño comentario que hice el día de hoy a través de mi red social personal en Facebook, de que hay otras situaciones que deberían bien captar más la atención del Ejecutivo Nacional, como es la necesidad de solicitar a las regiones un franqueamiento y sinceramiento real de las estadísticas de las personas que están contrayendo este coronavirus en Ayacucho, por ejemplo. Y he recibido críticas desde el punto que dicen, ¿y en qué cambiaría si es que nos dicen que hay 2.000 infectados? Definitivamente el sinceramiento de las estadísticas beneficia, porque nos pone dentro del radar del gobierno central para que
Muy bien, ya hemos tenido un pequeño corte en la transmisión, sin embargo ya tomamos la transmisión y bueno, y vamos a Lincoln, mientras se van conectando nuevamente a Kira y Alan Tapia, coméntanos, ¿cuál es tu percepción en relación a esto, al tema? Bueno, ya estamos conectados nuevamente los cuatro. Alan, discúlpame, hemos tenido un corte en la transmisión. Alan, por favor, continúa con lo que nos estabas comentando. Bueno, un pequeño resumen, ¿no? Manifestaba de que aparte de las medidas de aislamiento social, que es en lo que está centrando el gobierno, me parece que hay una situación delicada que se tiene que abordar, que es la situación de exigir a las regiones a través de las DIRESAs y sus departamentos de epidemiología e inteligencia sanitaria que puedan sincerar la información del número real de contagiados. Hay personas que me han cuestionado en el sentido que esa situación en nada cambiaría porque la gente seguiría incumpliendo las medidas, pero me parece que la cosa no iría por ahí, sino que la transparentación de la información estadística de infectados, desde mi humilde punto de vista, nos permite estar dentro del radar del gobierno central para poder incorporar mayores esfuerzos, tanto económicos y logísticos, para combatir el coronavirus en las regiones donde probablemente se esté implementando. Recuérdese, Chichu, de que hace una semana, precisamente porque éramos una de las regiones que contaba con menor número de casos, en una conferencia de prensa habitual del presidente Vizcarra junto al premier Vicente Ceballos, dijeron que se evaluaba la posibilidad de levantar parcialmente el estado de emergencia en algunos lugares, como por ejemplo Ayacucho, dijeron. Entonces, Así he es. ahí situación riesgosa, Chichu, de mantener una información que de repente no está ajustada a la realidad por dos razones. Una, que probablemente, y eso ya es un rumor fuerte, se estaría no sincerando la información, esperemos no sea así, y el otro factor podría ser el número bajo de pruebas que se está enviando a Ayacucho. No nos permite hacer sagazmente y de manera masiva el número de pruebas necesarias para poder franquear el número de infectados, ¿no? Han mandado en esta última eh, envío del gobierno nacional solo 700 pruebas rápidas para una población de 588,000 ciudadanos, en el cual el 7.4% lo representa el sector adulto mayor, o sea, el sector vulnerable. 700 me parece muy poco. Ujú. Ok, Alan, bueno, en este caso, Akira, ¿cuál es tu percepción en relación a esas nuevas medidas decretado por el gobierno nacional en relación al tema de género, ¿no? Como sabíamos, hasta el día domingo, bueno, mejor dicho, hasta el día de mañana, sábado 11, en el Perú, pues transitaba los lunes, miércoles y viernes los varones, martes, jueves y sábado las mujeres. Sin embargo, esto desde el día lunes 13 va a cambiar, ¿no? Ahora se va a permitir el libre tránsito. ¿Cuál es tu apreciación sobre el tema? Bueno, empecemos en perspectiva comparada. Ha sido una que se ha tomado en otros países, tanto en Panamá también como en España, pero que ha sido relacionada también con otras medidas que facilitan, pues, que la limpieza tanto de los mercados, de los lugares públicos que aún se siguen rondando dentro de estas circunstancias. Y aparte de ello, pues también resaltar la opinión de Alan frente al sinceramiento de la información. No podemos, por mi parte, no quisiera decir que hay un ocultamiento de la información, sino es precisar de que el Estado solamente puede facilitar la información corroborada y solamente la información que les está llegando, pues, ¿no? Que esté confirmada. Y en ese sentido también, pues, decir de que no todo lo que se ve, pues, exactamente es lo que existe, y no todo lo que no, pues, no quiere decir de que no esté presente. Tenemos casos de que no se están registrando como tal, y cuántos no están siendo atendidos. Sí es cierto que ahorita el mercado se encuentra saturado, y como tal, al encontrarse de ese modo, pues efectivamente no tenemos el número de pruebas que en realidad el contexto y el número poblacional lo ameritarían. Ok, bueno, Lincoln, en tu caso, ¿cómo has percibido estos nuevos anuncios dados por el gobierno nacional, ¿no? En horas de la mañana, pues, conversábamos rápidamente sobre el tema de que se cambiaba el horario o la transitabilidad de las personas desde el día lunes 13 y también en ese sentido en adelantar una hora hasta las 4 de la mañana lo que es, digamos, la inmovilización social obligatoria, ¿no? ¿Cómo percibes tú esto a nivel nacional? Bueno, yo tengo una opinión distinta a la de Alan y a la de Shakira respecto a transparentar la información.
tengo entendido que esto no es un problema de transparencia, sino es un problema de no contar con el número suficiente de pruebas que permitan poder saber a ciencia cierta cuánto estamos. O sea, lo que está es lo que ahorita podemos llegar con los insumos que tenemos. Quizá lo que debiéramos entender o priorizar es elevar el mayor número de pruebas rápidas, pruebas moleculares, y evidentemente ahí va a suceder lo que bien dice Alan y Akira, ¿no? Que esto se va a incrementar, este número de personas que han sido infectadas. En segundo lugar, cuando hablamos de un tema de horarios, creo que esto va de la mano con la descentralización también de lo que hay que trabajar a nivel de los gobiernos regionales y subnacionales. Es decir, con que restringamos la hora a las 4 de la tarde, eso no garantiza de que las personas no van a salir a la calle. Lo que haces es presionar tu horario hacia abajo y la gente va a demandar hacia arriba. Es decir, se va a pegar a lo más que pueda hacia las 4 de la tarde para ir a hacer compras, ir a dar vueltas, o sea, sus actividades cotidianas, ¿no? Por otro lado, hay un enfoque también, siento que hay una interpretación errada de parte de la población de decir todos a sus casas. En efecto, hay un grupo interesante de personas que salen a las calles a deambular, a delinquir, a tomar, a hacer ejercicios que no corresponden en este momento. Sin embargo, también hay que reconocer que hay otro grupo que si no sale a la calle, simplemente no va a poder vivir, porque vive del día a día. Y la informalidad es un problema de Estado que debiéramos asumir hacia adelante. El tema de género, me parece interesante la propuesta inicial, que es dividir varones y mujeres, porque puedes controlar visualmente cómo va esto. Estuvo mal en el momento que se realizó, el timing que llaman, porque das la noticia justo el momento en que la mujer puede salir a la calle, el día martes. El miércoles ya no va a salir y tampoco nadie sale ni jueves ni viernes. Entonces, las mujeres tienen que ir a hacer las compras al mercado de martes hasta el sábado. Y el sábado van a volver a salir en una cantidad considerable, porque otra vez, domingo nadie sale y lunes salen los varones. Entonces, otra vez es el puente hasta el día martes. Sí me parecía más interesante esta propuesta, porque respecto de las otras, donde todo el mundo sale, supongamos si es el tema por DNI, que es par e impar, eso es difícil, por no decir imposible de controlar, o que se diga una persona por familia. Esto llama más a la situación de conciencia familiar, de conciencia social. Y hoy en día, pues, en estas circunstancias estamos viendo que eso no va a suceder. Personalmente creo que el tema de género sí debió mantenerse. Después, el tema de la descentralización creo que es muy importante, porque la pregunta es qué están haciendo en general los gobiernos regionales y las municipalidades para no solamente recibir la información y acatar las directivas del gobierno nacional, sino para darle este contexto territorial. Entonces, lo que tú ves es personas, alcaldes, que reciben los 80 soles para una familia, pero la distribución no tiene un enfoque de decir beneficio al agricultor, beneficio al vulnerable y beneficio al sector empresarial o pequeño empresario. En el caso de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Todo, en el caso de Huamanga, de la municipalidad de Huamanga, todo se fue a la empresa, a los empresarios pequeños y a la persona vulnerable. Y el sector agrario se ha perdido. Entonces, ese dinero sí podría haber servido por lo menos para 3 grupos. Finalmente, en esta primera parte también quería decir que es un problema que no se reduce al tema de la salud. Eso no es un problema que lo tiene que resolver la DIGRESA. Ese es un problema que lo tienen que resolver todas las gerencias. Esto necesita una mirada general, amplia, contextual, que nos permita decir qué es lo que necesitamos ahora y qué es lo que necesitamos resolver hacia adelante. Y hablamos de agricultura, desarrollo económico, turismo, todos esos temas que nos vinculan a Ayacucho. Muchas gracias, Lincoln. Alan, ¿tú consideras que el tema de género debió mantenerse o piensas distinto al análisis de Lincoln Onofre? Definitivamente coincido y agrego lo siguiente, ¿no? La situación de un control a través de DNI con los números pares e impares genera un contacto directo del personal de serenazgo policial y el personal militar con las personas para solicitarle la identificación de su numeración final del documento nacional de identidad, cosa que no ocurría cuando se daba la salida por varones y mujeres, que era un control más visual y permitía de que el personal que estaba bajo el control de la ciudad, reitero, policía, serenazgo y el ejército, no tenían contacto con las personas. Esa es una decisión desatinada del gobierno central, porque nos retrotrae en un avance positivo que se tenía
con la salida por cuestión de género. Yo creo que no debió cambiar esa situación. Ahora, Akira, ¿cuál es tu percepción a lo que mencionaba Lincoln, ¿no? ¿Tú también compartes esa idea de que no debería, este, o mejor dicho, debió mantenerse esta cuestión de las salidas por género? Bueno, creo que en ese punto sí podemos discrepar un poco, porque a pesar de las pésimas declaraciones que ha dado Merkel sobre el tema del patriarcado y sobre las tareas aún pues que recaen en el papel de la mujer, pues claramente hay una gran labor que ellas realizan. Y vemos pues sí que en el ejemplo en el día en el que se salió el mensaje público para la determinación de los horarios de mujeres y varones, muchas mujeres salieron de sus hogares y empezaron a saturar los mercados para poder abastecerse de los días que no iban a poder pues seguir. Y tengamos bien entendido que muchas pues todavía cargan con las tareas domésticas y es esto lo que a raíz de todo lo que ha venido sucediendo pues está tratando de adaptar las medidas para que no se vean tan enmarcadas, ¿no? Y veamos pues también a manera jocosa cómo es que se ha visto en las fotografías que en realidad había menos, en los días en los que salían los hombres, había menos hombres en los lugares públicos, pero cuando eran los días de mujeres, había más saturación de los lugares. Entonces quiere decir que sí hay una gran demanda por parte de estas actividades para las mujeres. Entonces, como tal, no se podía hacer la delimitación y esto pues por la forma de vida que hasta ahora hemos tenido o hemos estado arrastrando. Entonces, la preocupación de lo que decía Lincoln y tocó un tema muy importante es qué están haciendo ahora los gobiernos locales y también el gobierno nacional por velar los grupos vulnerables como es el sector agricultor, pero también toquemos el grupo del sector independiente, como en mi rango de edad yo hablo mucho por los jóvenes independientes que en estos momentos y circunstancias, pues muchos de ellos han perdido sus empleos y también se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Muchos que no radican en sus pues lugares de orígenes y que se han ido por buscar empleos ahorita se encuentran pues en una posición difícil y también han perdido sus empleos. Hace 2 días, el diario de Gestión pues mencionó en una de sus portadas que aproximadamente 80,000 empleos se habrían perdido en este último mes. Y aparte de ello, pues un gran porcentaje del mismo pertenece al sector juvenil que ha perdido sus labores y que hoy enfrenta con esta gran dificultad el momento de aislamiento social. Eso es lo último para participar. Ok, bueno, gracias, Akira. Lincoln, en Ayacucho, vamos a aterrizar ya en nuestra región. En Ayacucho, pues, se ha visto una desobediencia casi rotunda de toda la población ayacuchana, en las 11 provincias, ¿no? No hay que desmerecer también solamente a la provincia de Huamanga, sino, bueno, es la capital, pero sí, efectivamente, según el último reporte dado por el gobernador regional, estamos bordeando lo más de 1,000 detenidos en todo ese tiempo de aislamiento social. Sin embargo, no hay cómo hacerle entender a la población ayacuchana de que se quede en casa, ¿no? Es más, y ahí Alan también tocaba un tema muy importante, me parece, en el sentido de que si es que realmente tenemos la información precisa o no. Hoy la direza, para los 3 invitados, hoy la direza, por primera vez, en estos 26 días, si no me equivoco, ya de aislamiento social, emitió un comunicado que al parecer se les iluminó, ¿no? Y han hecho un comunicado pues realmente profundo y donde incluso nos muestran datos que muchos no conocíamos. Por ejemplo, las personas muestreadas en realidad no han sido 140, 150 como siempre nos envían los reportes del día a día, sino son 490, ¿no? Entre negativos, positivos, en los que pasaron pruebas moleculares y los que pasaron pues las pruebas rápidas, ¿no? Lincoln, en ese respecto, ¿tú crees que existe tal vez una cuestión de ocultar cierta información en estos tiempos en que obviamente los medios de comunicación, pues por alguna otra manera nos vamos a enterar? Por ejemplo, el día de hoy la Direza reportaba 7 casos positivos en Ayacucho, sin embargo, a las 10 de la mañana el MINSA, a través de perdón, al mediodía el MINSA, a través de su reporte nacional indicaba que eran 9, y inmediatamente la Direza tuvo que salir a la 1 de la tarde con este comunicado que nos parece saludable porque obviamente nos da una información mucho más clara. Adelante, Lincoln. Sí, yo ahí creo que son dos cosas. Creo que hay información
de cara a la población, de cara al público, que no necesariamente tiene que pasar por una información de manera pública, porque no se va a entender, y es normal esto, es decir, cuando hablamos de medias, de varianzas, de la proporcionalidad, del número de casos, cómo se toman las muestras, a qué población objetivo está apuntando, eso de aquí no es necesariamente una información de interés de la población, sino más bien de los resultados. Es decir, necesitamos saber cuántos están infectados, cuántos están en duda de infectarse, o estamos pendientes de eso, y cuántos mueren. Yo creo que eso es básico. Sin embargo, a la vez, evidencia que no solamente en Ayacucho, sino a nivel, hacemos de una información y de acceso a la información pública, lo que llamamos Big Data, Open Data. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos esta información ya como parte interesada, sean profesionales, especialistas, empresas, asociaciones, lo que fuera, utilizarían toda esa información para procesarlas y alcanzar mejores propuestas, tal como hoy, por ejemplo, lo hace el grupo de prospectiva COVID-19. Entonces, lo que hacen es tener toda esa información y ir contrastando y testeando, pero esto es una información que no necesariamente lo utilice o le sirva al ciudadano de a pie. Por un lado es eso. Por otro lado, pero sí me parece interesante que ya la direza, como lo comentas, lo haya puesto en agenda. Y por otro lado, el tema de la responsabilidad de la población. Yo creo que acá la pregunta iría más allá. ¿Por qué se mueve la gente? ¿A dónde se mueve la gente? Y en función a eso, los gobiernos subnacionales debieran ver de qué manera bloquear los espacios. Es decir, si tú ves por dónde transita el virus, es un virus que se ha movilizado de la capital hacia los departamentos, hacia los otros departamentos, y de las capitales de los departamentos hacia las provincias y distritos y centros y comunidades. Lo que hay que hacer es empezar a cortar esos espacios. Hay que hacer mecanismos de control para que solamente avancen productos, ¿no? Para que abastezcan a las ciudades y no ingresen personas. Es una forma de controlar, pero no es la única. Y no solamente se dice, sino se hace mecanismos para que esto no suceda. Garrotes y zanahorias. Por un lado, incentivos para que la gente no vaya, y también se sancione, por ejemplo, al chofer, al dueño del carro que está transportando gente de manera ilegal. Y a nivel de la ciudad, en cualquiera de las ciudades, también es que si la gente va al mercado Neri García, al mercado central, es porque de repente está faltando mercados en sus barrios. Entonces es hora de instalar, ¿no? Quizá hay que pensar estos barrios, mercados interbarriales, ¿no? Una cosa de barrios itinerantes, o sea, buscar la manera cómo bloqueas esa movilidad, bloqueas los vehículos y la gente va a pie, y cuando va a pie, la probabilidad de que esto haya ese famoso distanciamiento social es mayor. Y también vayamos a la experiencia y se traza a la historia. Cuando había los paros armados o toques de queda en Ayacucho, la gente caminaba, y cuando caminaba se distancia, porque tienes toda la pista que es para el auto, solo los peatones. Hay que buscar esos otros mecanismos, ¿no? Ahora, Alan, tú has sido muy crítico del congresista Javier Mendoza Marquina en la manera como llegó a Ayacucho, ¿no? Y a lo que señala Lincoln Onofre en el sentido de poder hacer, obviamente, todos los bloqueos en los accesos a la provincia de Huamanga, diferentes provincias, distritos, comunidades. Que no se está aplicando porque sabemos perfectamente que hay muchos conductores de camiones básicamente que traen productos de primera necesidad que cuando ven el acceso a la provincia de Huamanga cerrado se van pues por Vinchos, por Socos, por San José de Tiquias, incluso autos privados, ¿no? ¿Cómo ves tú el sentido de las autoridades en estos momentos? ¿No? Hay mucha crítica con el director de la DIRESA, por ejemplo, que indica que no es un médico, no es un epidemiólogo, que estaría a la altura de una acción como la que se vive viendo del COVID-19 en Ayacucho. Definitivamente, quisiera aclarar, el tema no es que sea crítico del congresista Javier Marquina. Creo que es muy corto tiempo para poder juzgar lo que todavía tiene por hacer. Lo que en concreto hemos cuestionado es su forma de ingreso a la ciudad de Ayacucho, y hoy el tiempo nos está dando la razón. Ya son 3 parlamentarios que han dado positivo en la evaluación del COVID-19 y un trabajador del área de seguridad del Congreso de la República. Entonces, la crítica iba por ese lado. Retomando el centro de la entrevista, ¿no? En el plano nacional, en el Ministerio de Salud, véase cómo Vizcarra tomó una determinación radical y necesaria a la vez de tener que cambiar a la ministra de Salud por un ministro de Salud que conoce el manejo de epidemiología, para poder afrontar con mayores criterios que permitan establecer políticas de salud pública para afrontar esta pandemia.
Pero en el caso de Ayacucho hay una resistencia al cambio. Creen que en medio de una situación crítica no es correcto cambiar a un funcionario y se atan, se ponen una camisa de fuerza y no toman las decisiones necesarias que deberían tomarse. Quisiera eso respecto al director de la direza de Ayacucho. Hay un tema que quería acotar también, Franchelli, si me lo permites, Sí, sí, respecto por favor, adelante. al transparencia de la información. Coincido con Lincoln de que la transparencia de la información definitivamente y de ninguna forma podría implicar la difusión o propagación de información que no le va a ser útil al ciudadano. Entonces, entiéndase mi opinión respecto a publicitar, a sincerar la información que debe de ser sincerada entre los órganos de la salud pública, vale decir, Dirección Regional de Salud, directamente con el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud le reportará el sinceramiento de estadísticas para que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, pueda dotar de mayores presupuestos, tanto logísticos como de herramientas de lucha contra el COVID-19 a la región Ayacucho. Porque si ellos, que son el hilo conductor, no conocen la información real de Ayacucho, que hoy, como lo has manifestado, Franchelli, recién están empezando a transparentar la información a raíz de las críticas que se han intensificado a partir del día de hoy, están siendo ya también yéndose al extremo de facilitar información no útil para la población. Esa información debe de viajar a la ciudad de Lima, centralizarse y tener que entender de que en Ayacucho, como otras regiones, requieren mayor cantidad de pruebas rápidas para que se pueda poner en aislamiento a las personas. Es la única forma de complementar la medida acertada del aislamiento social. Aislamiento social solo no va a resolver los problemas. Necesitamos acompañar de otras medidas en el ámbito técnico de la salud que permitan afrontar científicamente la problemática. Ujú. Akira, hace unos días el médico y experto en salud pública Elmer Huerta indicaba de que luego de hacer una comparación entre los exámenes moleculares y los exámenes que se llaman en este caso, que la han denominado serológicas, que son el nombre indicado, decía de que es fácil, ¿no? Con estas pruebas serológicas o las pruebas rápidas, poder hacer un mapeo y datos y proyecciones de cuántas personas contagiadas podría haber en cualquier parte del Perú, no solamente a nivel nacional, sino en cada región. Sin embargo, en Ayacucho no vemos esa situación, ¿no? Hemos conversado con el director de la DIRESA, hemos conversado en su momento con la directora de epidemiología de la Dirección Regional de Salud, la señora Vallejos. También le hicimos la pregunta al gobernador regional Carlos Rúa y ninguno de los tres supo responder, ¿no? Sobre el asunto. Tú como básicamente estando en el sector joven, y obviamente sabemos que en Ayacucho los jóvenes lamentablemente pues han sido muy eh, reacios al mantenerse también por una cuestión obviamente característico de su personalidad en aislamiento, involución social obligatoria, pues han estado mucho en la calle, ¿no? Incluso ayer se podía observar una denuncia como en la escuela de Covadonga, en la provincia de Huamanga, distrito de Ayacucho, jóvenes jugando fulbito, ¿no? En un jueves en que supuestamente pues es el aislamiento obligatorio en general, ¿no? ¿Cómo ves esta situación de que Ayacucho no tenga estos datos de proyecciones como las que recomienda pues el médico Elmer Huerta? Bueno, ahorita veamos la capacidad que tiene el Estado de cuántas evaluaciones puede brindar tanto a nivel nacional como en sus gobiernos nacionales. Y es importante porque muchas de esas decisiones que se van a tomar están basadas en sus estadísticas. Y la respuesta del mismo pues va a estar enlazada en tanto, no solamente de los casos detectados, sino veamos también que tenemos que evaluar casos que han dado, que pueden darse de alta y también aquellos pues que efectivamente no se han podido tratar adecuadamente y que te han terminado pereciendo. Si hablamos en ese sentido, entonces hay mucha información que se tiene que evaluar y que se tiene que analizar para determinar específicamente si el ejercicio de la salud está siendo oportuna y adecuada frente a esta circunstancia de una emergencia sanitaria. Y otro, pues, el tema de la juventud, que tú también me hablas, es pues importante entender que en todos los análisis
se ha considerado que va a haber un grupo que, a pesar de las medidas de aislamiento, iban a continuar saliendo, ya sean por la resistencia de este mismo grupo social o sea por las necesidades que se caracterizan al mismo. Entonces, estas medidas siguen evaluándose y siguen pues tomándose frente a este comportamiento que de todas maneras se sigue evaluando y se sigue tomando para seguir tomando medidas y políticas al respecto. Y algo también interesante que le mencionaste y que me parece oportuno mencionar, el congresista pues Marquina, al ingresar, tuvo la oportunidad de visibilizar un problema que nadie lo ha hecho, creo yo, en lo particular, porque es necesario también entender que muchas de las personas, al darse esta reacción y esta decisión de forma tan inmediata, no han tenido la oportunidad de regresar a sus zonas de origen. Miremos nuestro círculo social cercano, muchas de nuestras amistades están en otra ciudad que no es la ciudad de su origen o su ciudad donde generalmente realizan sus actividades. ¿Y qué tanto ha sido el apoyo por parte de sus gobiernos regionales para traerlos de vuelta y ponerlos en un aislamiento adecuado en vez de exponerlos a realizar actividades y movilizarse la manera en que el mismo congresista Marquino lo ha realizado? Porque no ha habido un apoyo por parte de las instituciones para poder traer a la gente que es de sus regiones y darles la atención adecuada. Vemos cómo a nivel nacional sí se ha priorizado pues a las personas que han estado pues fuera del Perú y se les ha traído, se les ha puesto en un aislamiento en diversos hoteles para que puedan cumplir los 15 días y después realizarle pues la evaluación del descarte del COVID-19 y después puedan seguir su aislamiento dentro de sus viviendas. Una actividad que hubiera sido pues loable para también los gobiernos regionales y el apoyo. Muchas personas aún siguen fuera de sus viviendas y que se están enfrentando a este aislamiento que parece que no solamente va a quedar en las 2 semanas que ha dicho ahora último el presidente Vizcarra, sino que tiene para el rato. Vemos la última medida adoptada en Italia, en donde ya la cuarentena se ha extendido hasta el 3 de mayo. Y veamos qué circunstancias más socialmente hablando pues van a enmarcar todo este contexto. Lincoln, tú comentabas hace un instante sobre este tema de que las autoridades pueden hacer, pues, digamos, el bloqueo de las carreteras provinciales, distritales y las comunidades para que se evite el acceso de todo tipo y se genere, pues, realmente el aislamiento social. Nos han reportado entre ayer y hoy día de que, por ejemplo, entre la provincia de Parinacochas y la provincia de Lucanas, más que nada entre el distrito de Puquio y Coracora, de que la población, juntamente de una comunidad que ahora no recuerdo exactamente el nombre, de un distrito, mejor dicho, no permitieron el ingreso de camiones de Puquio a Parinacochas que llevaban pues alimentos de primera necesidad. Y pareciera, y no solamente es el único reporte, sino se ha reportado también en otros puntos de nuestra región, y pareciera después de que las autoridades locales estuvieran tomando ya un control de manera más autónoma y no esperando la decisión regional del gobierno regional de Ayacucho, en este caso de Carlos Rúa Carvajal. ¿Tú crees que esta decisión también de cada municipio distrital, de cada comunidad, por aquí me hablan también de Santiago de Pilla, me hablan también de la parte de anexos del distrito de Vinchos también y de algunos anexos del distrito de Tiquias, donde nos indica que han tomado la decisión de no permitir el ingreso ni salida de nadie? ¿Tú crees que esa decisión también es oportuna, es también saludable? Bueno, es que esa decisión ya se había tomado de manera unilateral desde distintas comunidades, ya hace más de una semana, si no me equivoco. El mismo alcalde de Huanta lo hizo en el caso del puente de Mayo, y así otras comunidades como las que tú refieres. Lo que aquí se necesita es organizar y ordenar justamente esas acciones aisladas que se vienen tomando. Y era lo que te comentaba. Hay que bloquear las vías nacionales. Hay 1, 2, 3, 4, como 5 vías de acceso para Huamanga, para Ayacucho. Tienes la vía de los Libertadores, tienes la vía que une con Huancayo, la vía que une por Pampas, tienes la de Pampachiri y la de Nazca. Esas son las 5 más grandes, 5 entradas más importantes, por decirlo así. Entonces, eso le corresponde al gobierno regional, ver los mecanismos para bloquear eso. Y también a nivel local, provincial o distrital, ir bloqueando eso. Pero si lo organizas y ordenas ese proceso de bloqueo, lo que haces es generar normas, directivas, que permitan el acceso fluido de vehículos de carga, no de pasajeros.
En el caso específico del congresista electo, lo que hizo va más allá de su necesidad personal, es una figura pública. Entonces, ese es lo que marca la indignación de las personas. Entonces, y por otro lado, también asumiendo el comentario que bien hace Akira, ¿qué hacemos con las personas que sí necesitan movilizarse? Con las personas que necesitan movilizarse por un tema de economía, por un tema familiar. Lo que ha sucedido en Pampas para mí es un caso muy interesante, para bien y para mal. Para mal, porque los han tenido al borde de la carretera y expuestos. Si ahí había una persona que estaba contagiada, probablemente podría contagiar a todo este grupo humano. Y era lo que conversábamos quizá por la tarde, Chicho, y te decía que hay que vincular a todos los sectores. No es una mirada solamente de salud. En este caso específico, la propuesta que yo pondría a condición del gobernador regional es ver cómo mezclamos 3-4 capas de mapas. Tienes los centros de salud, ¿no? Tienes un hospital 2-1, 2-2, con todas las críticas que pueda tener, pero ahí lo tienes. Tenemos 2 o 3 hospitales llamados 2-1, que discutiremos de eso. Y luego lo único que tenemos son centros de salud y postas de salud. Y esos lugares, sobre todo los más alejados de las comunidades, el problema que van a tener es si hay un contagiado, va a contagiar, probablemente haya más factor de riesgo para contagiar a toda la población. Lo que hay que hacer es, tanto en la ciudad como en las comunidades, es aislarlos. Así no tengamos el diagnóstico final, lo mejor es aislarlos. ¿Y dónde los aislamos? Personalmente creo que el error es aislarlos en su casa porque la probabilidad de que se contagie y contagie a su familiar es mayor también. Existe esa probabilidad. ¿Qué pasaría si utilizamos, por ejemplo, las escuelas? Entonces, las escuelas se podrían utilizar en la línea de que se habilitan estas aulas, ¿no? Para que una persona esté aislada. Pero también hay que ver que esta persona utilice un solo baño de esa escuela. Y también hay que garantizar la alimentación de esta persona. Entonces, tiene una suerte de aislamiento con dignidad, y no lo que ha pasado en Pampas, que tampoco se coordina con el gobernador de Lima en un enfrentamiento, ¿no? Yo creo que hay que buscar esos mecanismos y tener una mirada más amplia del tema y no reducirse a las vacunas y a la direza. Va más allá de eso, tanto el problema como la solución. Okay. Bueno, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a hacer un bloque más para conversar con los 3 invitados esta noche a través de Veo, la nueva televisión, a través de Ensartes también, y por supuesto también a través de la página de nuestro colega Jorge Alberto Peroísta, ¿no? Que estamos enlazados en 3 páginas de manera alterna y obviamente pues nos va a permitir conocer un poco más. Alan, finalmente, ya con el decreto supremo emitido hoy por el gobierno central, ¿qué medidas debería adoptar el gobierno regional, tanto del Ejecutivo, que es la sede central, del despacho de Carlos Rúa Carvajal, que es un despacho agradable, cómodo, y de manera directa, cuáles son los lineamientos que debería decirle Carlos Rúa Carvajal y su equipo técnico y de asesores a la Dirección Regional de Salud? Me parece que a la luz del último decreto hay la necesidad que el gobierno regional de Ayacucho, además de implementar esas medidas que son de ámbito aplicacional para todas las regiones, más bien pueda preocuparse de las especificaciones de la realidad ayacuchana. Es mi punto de vista, creo. Es muy importante lo que manifiesta las otras 2 personas que están en contacto con nosotros, el control de las vías de ingreso a la ciudad, pero además no está habiendo el control necesario y apropiado, creo yo, en las vías de acceso de intercomunicación entre las provincias. Y esto puede propalarse en otras provincias si no hay un control adecuado. Y aparte de ese control, está habiendo una situación que no es correcto, ¿no? Si bien es cierto, pueden apoyar en la labor las rondas campesinas y los CATs, pero no son los que tienen el control. El control, según la Organización Nacional, la pirámide organizacional, en este momento el control de las vías lo tiene el ejército y la policía, y hay intolerancia o desconocimiento de parte de algunos miembros de CATS y los grupos de las rondas campesinas, que hasta están entorpeciendo el vial para el sector salud. Entonces falta, eso que denota y nos está demostrando, es de que hay una ausencia de una coordinación
acción transversal de la que bastante nos ha hablado el día de hoy Lincoln, de que solamente se está viendo el tema salud, pero no se está abordando a través de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, para el tema vial, no se está viendo el tema social, para lo que señaló Akira, cómo podemos resolver la problemática del ciudadano de a pie que salía a ganarse el pan de cada día, realizando alguna actividad esporádica, y esos son los temas que podría verse a nivel del ámbito regional. Por otra parte, debería el gobernador regional tomar en cuenta la iniciativa muy favorable para el pueblo de Ayacucho y la salud adoptada por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga. El ingenio del estudiante universitario de poder adecuar el ejemplo de otros países y regiones para la cámara antibacteriológica. Me parece que es muy bueno la decisión que tomó el gobierno municipal de inmediato poder generar la fabricación de unas 30 de estas cámaras para llevarlas a hospitales, puestos policiales, a los mercados y a los centros de mayor aglomeración. Entonces, este ejemplo el gobernador regional debería distribuirlo a través de su judicatura en las 11 provincias de la región Ayacucho y en las 119 distritos, porque es necesario poder implementar medidas que la población está implementando con creatividad para poder resolver esta problemática. Muchas gracias, Alan. Muy bien, Akira, igualmente, ¿no? La pregunta que se le hizo a Alan Tapia, ¿cuál crees que debería ser el accionar ya del gobierno regional en esta, no sé cómo podríamos llamarlo, una tercera etapa del estado de emergencia, ¿no? Porque una primera etapa fue de 15 días, luego se prolongó y bueno, esa tercera etapa pues que empieza el día lunes 13, ¿no? Hasta el 26 de abril. ¿Qué debería hacer el gobierno regional de Ayacucho? En este caso el gobernador, juntamente con el director de la DIRESA y otras direcciones competentes en ese tema de la lucha contra el COVID-19 para los próximos días. Bueno, voy a ser un poco más radical en las medidas que se tienen que tomar porque siento que es necesario el exponer al menor número de personas a estas circunstancias. Ahorita dejémonos de escenarios politiqueros en donde pues empecemos por el alcalde, quien ya mencionó Alan, pues a través de una conferencia de prensa y trayendo a su equipo, hizo el comunicado de esta elaboración del equipo para la desinfección biológica de 30 equipos, pero que no era necesario el hacerlo de esa manera, sino lo puede realizar por un comunicado vía sus redes sociales. Entonces aprovechemos todavía la factibilidad que tenemos de aprovechar estas redes para hacer los comunicados. Siento muy inoportuno por parte de nuestras autoridades el que sigan utilizando a las personas quienes están a cargo de sus redes, de su prensa y comunicación y llevarlos de manera continua a realizar sus actividades donde pues generalmente figura la autoridad para poder entregar víveres o seguir informando, siendo que no es necesario y que pues ahora las actividades pues se tienen que realizar con el menor número de personas. El personal de comunicación es un personal que no necesariamente tiene que estar ahí. Y pues continuando con ese tipo de medidas también que visibilicen todos los sectores y que no solamente piensen en el ahora de las circunstancias, sino que también ya vayan proyectándose en las medidas para la reactivación de los empleos que muchos de ellos ya se han perdido para el sector juvenil y para todos en general. Muchas gracias, Akira. Lincoln, antes de hacerte la última pregunta, tenemos aquí una pregunta a través del WhatsApp de Richard Bermudo que nos dice, ¿no? El gobierno regional de Ayacucho hace unos instantes ha publicado en la página web del gobierno regional que se encuentran entre los 3 primeros lugares de gasto presupuestal para enfrentar el COVID-19 a nivel nacional. Acá pregunta, ¿tiene alguna información usted, politólogo Lincoln Onofre, sobre el tema? ¿Es realmente que el gobierno regional está cumpliendo con un gasto presupuestal como se indica en una nota de prensa institucional en la página web del gobierno regional de Ayacucho? Bueno, sí, en efecto, la página lo revisé, los recursos para el COVID-19, en la ejecución de consulta de gasto, ahí refiere que estaba hasta ayer o anteayer, si no me equivoco, en segundo puesto a nivel nacional en ejecución de gasto. Eso sí hay que ser muy, muy claro ahí. Hay un dinero que se le ha dado al gobierno regional de Ayacucho
que es de 1.993.330 soles. Hasta ayer estaba en segundo puesto, ese dinero se está viendo acá, lo veo en línea, ahora está en cuarto puesto al día de ayer por la noche porque ha ejecutado el 31.5%. Ese dinero se va moviendo, ¿no? Esa cifra en la página del MEF Amigable. En primer lugar está Ica, luego viene Lima, después está Ucayali y recién viene Ayacucho con el 31.5%. O sea, ahorita es cuarto puesto. Eso es cierto. El tema ahí es hay que ver la calidad de gasto, ¿no? ¿En qué es lo que se está invirtiendo ese dinero? Eso es lo que quizá habría que ver dónde ejecuta ese dinero. Entonces, eso deberá responder el gobierno regional de Ayacucho, sus funcionarios, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí por lo menos esa información es más o menos cierta, por decirlo de alguna manera. Hay un tema también que Shakira comentaba, ¿no? Es cómo pensamos esto, qué es lo que hacemos, que era la pregunta creo que tú te hacías, Chichu. Yo ahí tengo dos respuestas. Primero es la de generar información. Si no generamos información, en verdad estamos un poco hablando al aire, a ver qué se nos ocurre, esperar lo que estamos viendo en los gobiernos locales, esperar a ver qué dice el presidente y todos nos alineamos ahí. Y no, los resultados son evidentes que estamos flaqueando. Entonces, eso de aquí no es una responsabilidad solo del presidente, del gobierno central o del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y de los alcaldes, tanto provinciales como distritales. Entonces, generar información para tomar mejores decisiones. Mientras no tengamos esa información, que es lo que toda la vida se ha venido reclamando, no solamente esta gestión, sino desde atrás, ¿no? Si no generamos esa información de manera oportuna, estamos navegando en las decisiones que vienen hacia adelante y verlo de manera intersectorial. Y en segundo lugar, hay que pensar en tres tiempos. En el corto tiempo es en el hoy día, de hoy hasta el 26 de abril. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que hay un problema que ya nos ha ganado, nos ha rebasado. Entonces, menos infectados, da lo mismo a esas alturas. O sea, hay que pensar en ellos y ahí quizás sí se tiene que concentrar la direza, ¿no? O caer el peso primario en la direza. Pero los otros tienen que ir apoyando. En el mediano plazo estamos hablando cómo esperamos el 26 de abril. En estos escenarios, como el que Akira y Alan mencionaban, o sea, después del 26, si se prolonga, ¿qué hacemos? Porque la gente va a demandar salir. Si no se prolonga, ¿qué medidas tomamos para que la gente no se junte, haya ese distanciamiento social? Entonces, en el mediano plazo, no tanto descansa en la direza, sino más bien se soporta ya en otros espacios, y sobre todo a nivel de gobiernos locales. O sea, la municipalidad debiera estar cerrando, cuando me imaginaba qué lugares en Huamanga debe cerrar la vía Evitamiento, la que entra de Andrés Avelino Cáceres, de la municipalidad, debe cerrar la avenida del Ejército, debe cerrar Ramón Castilla, debe cerrar León Pampa, avenida Cusco, Arenales, y lo que haces es que la gente no puede ingresar con vehículos y tenga que ir a pie si es que quiere ir, pero al mismo tiempo generan dinámicas dentro de su propio distrito. Andrés Avelino Cáceres es un ejemplo ahí interesante. Entonces, lo que debía terminar de hacer Andrés Avelino Cáceres para cerrar esa demanda es generar estos mercados itinerantes dentro del distrito, interbarriales. Entonces, ya la gente deja de tener la necesidad de ir al centro, de ir a Nelly García, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y así como eso, mapear toda la ciudad y ver dónde bloqueas esos espacios. A largo plazo, estamos hablando de la seguridad y la soberanía alimentaria, estamos hablando de la agricultura, que ahorita no tenemos problemas de abastecimiento, pero probablemente sí lo haya en la campaña agrícola 2020-2021. Ya la vez pasada, en una videocolumna, hablábamos con un médico veterinario sobre la escasez de las aves de corral, sobre la escasez del cuy, qué es lo que va a pasar en los meses siguientes. O sea, es pensar a largo plazo. Si eso va a suceder, ese escenario crítico, ¿cómo desde ahora empezamos a trabajar, por ejemplo, pensar en agricultura urbana, ¿no? Entonces, en general, dinámicas económicas. Entonces, creo que esos son los tres tiempos en los que también hay que ir pensando. Ok, muchas gracias. Le agradecemos a los tres, a Lincoln Onofre, politólogo, a Alan Tapia, comentarista político, y a Kira Laime, también comentarista política, que han compartido con nosotros este enlace. Y de hecho, por aquí nos están escribiendo y nos dicen que también hablemos sobre las clases virtuales en las instituciones educativas, ¿no? Bueno, vamos a convocarlos nuevamente más adelante, en los próximos días, para hablar sobre esta situación también de cómo pues Ayacucho o a nivel nacional se viene enfrentando las clases virtuales, ¿no? Que anunció pues hace unos días el presidente Vizcarra a través del Ministerio de Educación, y que obviamente en Ayacucho, según los últimos alcances de la Dirección Regional de Educación, sobre el 60% de estudiantes
tuvo acceso a una clase virtual en todos los canales, ¿no? A través del internet, del smartphone, la radio, la televisión, ¿no? Los cuales pues obviamente hay un 40% que está en la nada y justamente nos escriben por aquí, nos dicen que hablemos sobre el tema también. Muy bien, vamos a convocarlo nuevamente para los próximos días a Lincoln Onofre, a Kira Laime y a Alan Tapia para hablar de esta situación que es muy importante. Muchas gracias a los tres, ha sido un gusto platicar con ustedes y bueno, hemos llegado a la parte final, son exactamente las 8:05, nos hemos pasado 5 minutos, nuestro director Manuel Labio nos va a matar ya, porque obviamente pues, no es un viernes santo, es un viernes de relajo, Manuel Labio también tiene que pasar en familia, tiene que guardar pues el aislamiento social, todo ello con su familia. Y bueno, ha sido un gusto y bueno, nos encontramos más adelante con mayor información a través de Ensartes, también a través de la nueva televisión de Ayacucho y por supuesto también con nuestro colega Jorge Alberto Caruayanqui, ¿no? Que lamentablemente pues en estos días está pasando el sufrimiento de la conexión del internet, ¿no? Desde su casa. Imagínense si es que Jorge Alberto, que vive pues en la ciudad de Ayacucho, tiene un problema rotundo con el internet, ya sabremos cómo pues está generando en otros distritos y provincias al interior de la región de Ayacucho. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos más adelante con mayor información a través de Ensartes, Veo la Nueva Televisión y por supuesto también la página de Estás viendo Veo la Nueva Televisión.